Miren, lo que tuvo que hacer Cristo, el Señor, para podernos salvar a nosotros, de nosotros pagar por nuestros pecados, fue en la cruz dejarse Él cargar con todos nuestros pecados, que nosotros lo cometeremos siempre hasta que nos muramos. Pecado de acción, caer en fornicación, caer en adulterio, mentir, robar. Pecado de omisión. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado de pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15:19. Y esto nos pasa a todos. Uno no puede meter la cabeza en la tierra evadiendo esta realidad que nos compete a todos nosotros los seres humanos. Por eso yo te digo, escape de la religión. Escape. Evada la religión. Es una trampa mortal que a ti, que quieres irte al cielo, te va a arrastrar al infierno. Porque la religión le impide al ser humano el arrepentimiento, le impide la fe. La religión le impide al hombre la fe. La religión lo hace estar en obras, en él pagar por sus pecados, pagar con una vida en santidad, pagar con dejar de ser tibio, pagar con permanecer cual pámpano en la vid. Pero así no se pagan los pecados. Los pecados se pagan con la muerte del alma, Ezequiel 18:4. Y la palabra del Señor dice, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Es la palabra del Señor. Lo ha dicho el Señor en su palabra. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pecamos de pensamiento todos los días. Brotan de nuestro corazón malos pensamientos. ¿Cuántos pecados de pensamiento le bastó a Satanás para quedar destituido del cielo? Uno. ¿Lo hizo Satanás? No lo hizo, pero lo pensó, ser igual a Dios. ¿Cuántos pecados le bastó a Adán para ser destituido del huerto del Edén? ¿Cuántos pecados? Uno. Escuchen, Dios le dijo a Adán, no comerás de él. Muchos siglos después, en el monte Sinaí, Dios le dio una ley de mandamientos al pueblo de Israel, donde decía el Señor, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no robarás, no lo harás. Dios a Adán le dio una ley constituida por un puro mandamiento, una sola ordenanza. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, versículo 16 al 17. En otras palabras, el día que peques contra mí, morirás. El día que Adán comió, murió. Entró Adán en un proceso de muerte que para Adán inició con la muerte de su espíritu. El primer hombre, Adán, fue creado cuerpo, alma y espíritu. Y cuando Adán desobedeció un mandamiento, el mandamiento era, no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que pecó Adán, ¿cuántas veces? Una vez, comiendo del fruto que Dios le mandó no comer, murió. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Adán, cuando comió del fruto, no murió en la parte de su cuerpo o en la parte de su alma, lo que tiene que ver con su persona, su alma o su cuerpo. No hubo muerte física, no hubo separación del alma respecto al cuerpo, pero sí se le quitó el espíritu, porque eso es muerte, quitar, desamparar, separar, tánatos, desamparo, quitar al alma y al cuerpo el espíritu. Luego quitar al alma el cuerpo y el alma queda desnuda, sola, sin espíritu, sin cuerpo. Es una desintegración de nuestra Trinidad, tánatos. Entonces, cuando el hombre comete su primer pecado, perdiendo la inocencia, eso le ocurrió a Adán. Adán y Eva comieron del fruto que les quitó la inocencia. Antes de comer del fruto eran inocentes, no tenían el conocimiento del bien y del mal, igual que los niñitos. Pero cuando perdieron la inocencia,
quedaron expuestos a la condena, porque ahora ya sabían lo que era hacer lo bueno y lo malo. Y lo que era lo bueno, al haber comido del fruto, era buscar a Dios, confesar que se había comido del fruto y pedir perdón. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Ya sabiendo Adán plenamente lo que era hacer lo bueno y lo malo, porque había perdido la inocencia, había comido del fruto, en vez de hacer lo bueno, se abstuvo, omitió hacer lo bueno. Y él prefirió, junto a Eva, acercarse a una higuera, cortar hojas de higuera, coserla y hacerse delantales con hojas de higuera para cubrir la condición de su desnudez en la que se encontraban ante Dios. En otras palabras, cubrir en forma autónoma por ellos mismos la condición en la que se encontraban ante Dios. Eso es lo que es la religión: arrimarse a hojas de higuera para evadir, cubrir artificialmente, en forma inservible, infructuosa, la condición en la que el hombre realmente se encuentra ante Dios, producto de haber pecado. ¿En qué condición se encuentra el hombre? Muerto espiritualmente, su alma viva, pero sentenciada a la muerte. Ahora, ¿por qué pecó el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué desobedece el hombre a Dios? ¿Por qué? Porque el hombre viene moralmente corrompido. El ser humano es parte de una humanidad caída. Está caído el hombre moralmente. El hombre nunca tendrá la facultad moral, el potencial moral, de poder llegar a un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante logre la sublimación moral, que se sublime moralmente, que llegue a ser igual a Dios en lo moral. Dios jamás comete pecado. Nosotros somos pecadores, pero que el hombre, con la ayuda de Dios, a través de una consagración de su vida al Señor Jesucristo, de un proceso de santificación personal, creciente, sistemático, de tal manera que llegue a un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante logre sublimarse moralmente y llegue a convertirse en lo moral a una persona igual a Dios, que a partir de ese punto en adelante ya nunca más cometa pecado. Eso jamás le va a suceder a un ser humano. No le sucedió al apóstol Pablo, no le sucedió al apóstol Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo, ni a Santiago, a ningún apóstol. El apóstol Pedro, él tenía una actitud hipócrita cuando él comía con los gentiles. Los gentiles comían animales con pezuña, comían cerdo, lo cual, según la ley, es comer animal inmundo. Está penalizado por la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Los judíos no podían comer cerdo, no podían comer ningún animal que fuera juzgado como animal inmundo, según la ley. Pero como Pedro sabía, el apóstol, que Cristo había abolido la ley en lo penal, en la cruz, que nos hizo libre de la ley, como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo había dicho en Juan capítulo 8, todo el que practique el pecado, esclavo es del pecado, mas si el Hijo os liberare, seréis realmente libres. Cristo nos libertó de la ley, la abolió penalmente. Está vigente la ley en lo moral, pero en lo penal quedó abolida en la cruz. Y como dice Romanos 5:13, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En Efesios capítulo 2, versículo 15 dice: aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. En términos penales, en el aspecto penal, que cuando uno miente, roba, infringe la ley, es condenado a la muerte del alma. En ese aspecto, la ley quedó abolida, no quedó destruida en lo moral. En lo moral sigue vigente. O sea, no hay que mentir, no hay que robar, no hay que fornicar, porque las condenas de tipo moral que nos van a venir en esta vida terrenal por andar pecando, de esas condenas no seremos librados. Pero de la condena penal contra el alma, la pena de muerte, hemos quedado librados, salvados. Nos dio la vida eterna.
para el alma Cristo en la cruz del Calvario. Él podía pagar por nuestros pecados, porque Él podía experimentar la muerte y volver a vivir. Nosotros no. Nosotros no podemos pagar ni siquiera por un solo pecado que nosotros ya hemos cometido, a no ser que sea con la muerte del alma de nosotros. Y nadie en su sano juicio quiera experimentar la eterna muerte de su alma, el desamparo eterno en el lago de fuego, ¿verdad? Entonces, como nosotros no podemos pagar ni siquiera por un solo pecado cometido, los pecados nuestros los asumió Cristo. Por eso que en Isaías 53:6 dice de Cristo: mas Jehová, Dios Padre, cargó en él, Jehová Dios Hijo, el pecado de todos nosotros. Y en 1 de Pedro 2:24, el apóstol Pedro dice respecto de Cristo: quien llevó él mismo nuestros pecados, mis pecados, los que yo cometeré toda mi vida. Parte fundamental de lo que es el arrepentimiento para con Dios, el que Dios le demanda al hombre, es reconocer que nosotros pecaremos toda nuestra vida hasta que nos muramos. Jamás podremos lograr la sublimación moral, lo que dice la religión. La religión dice que el hombre puede sublimarse moralmente, que supuestamente con la ayuda de Dios puede él lograr la sublimación moral, sublimarse moralmente. Significa que ya no peque nunca más. ¿Qué es lo que hace la religión? Porque Satanás prepara gente para convertirse en instrumentos satánicos, falsos maestros introducidos por Satanás en la religión. ¿Qué es lo que enseñan los falsos maestros? Es que Cristo dijo a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio: vete, mujer, y no peques más. No hay que pecar más. No se puede no pecar más. Lo que el Señor le estaba diciendo a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio es: mujer, vete y no cometa más adulterio. No peque más de cometer adulterio. Vete, mujer, y no peques más de adulterio. No cometa más adulterio. Sí, es cierto que te sorprendió en el acto mismo de adulterio. Lo que pasa es que no trajeron al adúltero, te trajeron a ti. ¿Y dónde está el varón? Según la ley levítica que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, si alguien era sorprendido en el acto mismo de adulterio, los dos, la mujer y el hombre, tenían que ser traídos a juicio. Pero ¿qué es lo que querían los fariseos? Los fariseos querían sorprender al Señor en alguna falta a la ley. Le tendieron una trampa para imputarle al Señor que era un ignorante en la ley. Le trajeron a la mujer. ¿Y dónde está el hombre? Entonces, ese juicio no debió haberse llevado a cabo. No correspondía, porque faltaba el requisito de que fuera traído el varón. En efecto, la mujer sí había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, junto al varón. Porque para que haya un adulterio, tienen que haber dos, el hombre y la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Entonces, como le importunaban los fariseos, le presionaban al Señor: según Moisés en la ley, nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Como lo aprendían al Señor, el Señor estaba escribiendo en tierra. ¿Saben por qué? Porque Dios le entregó la ley al pueblo de Israel con su dedo, el dedo de Dios, en las tablas de piedra. Y ahora el Señor escribía con su dedo en tierra, como queriendo decir: ¿dónde está el varón? Me han traído a la mujer, pero ¿dónde está el varón, el hombre? Y como le insistieran los fariseos, ¿quién eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran? Para postular, aspirar a convertirse en un fariseo, ser un candidato a ser un fariseo, a muy temprana edad, en la adolescencia, el israelita tenía que aprenderse de memoria los 5 primeros libros de la Biblia, al derecho y al revés, de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, al revés y al derecho, de memoria, para aspirar a ser un fariseo. Ningún ser humano le llega ni a los talones a los fariseos de aquel tiempo, celosos cumplidores de la ley, no como los pentecostales ignorantes, que son altamente ignorantes en la Biblia. Los calvinistas, los pentecostales, luteranos, anglicanos, gente religiosa hoy en día. La gente religiosa
los pastores evangélicos no le llegan ni a los talones a los doctores de la ley, como lo era Saulo de Tarso. Entonces, estos celosos cumplidores de la ley, gente celosa de la ley, celosa de Dios, ellos le trajeron a esta mujer, sorprendida en el acto mismo de adulterio, al Señor. Pero el Señor escribía con su dedo en tierra, como queriendo decir, ¿dónde está el varón? Claro, estos fariseos querían tenderle una trampa al Señor, para imputarle que era un ignorante en la ley, un ignorante de la ley. Este se dice maestro, le dicen Raboni, e ignora la ley. Le trajimos a la pura mujer, y él dijo, apedréenla. Y faltaba el hombre, y nosotros le dijimos, no, si el juicio está viciado, no corresponde hacer este juicio. No se reúnen las condiciones para ejercer el juicio aquí. Pero el Señor lo sabía. Y como insistieron los fariseos, el Señor se incorpora. Estaba escribiendo agachado en la tierra, se pone de pie y les dice el Señor a los fariseos, celosos cumplidores de la ley, ellos vivían en máxima santidad. No había nadie en el planeta Tierra que viviera en máxima santidad como los fariseos. Nadie. Y a ellos el Señor les dice, el que de entre vosotros esté limpio de pecado, sea el primero en lanzar la primera piedra. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Que la conciencia de ellos les acusaba. Acusados por la conciencia, desde el más viejo hasta el más joven, botaron las piedras. Nadie tiene la moral para convertirse en juez del prójimo. Por eso que en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5, dice la palabra del Señor, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, en el aspecto moral, juzgar que esa persona es un alcohólico, es un borracho, es una mujer prostituta, eres un flojo, holgazán, en lo moral, conductas morales. Eres un mentiroso, eres bueno para beber alcohol, eres un borracho, eres un marihuanero, tú eres un pecador. Esas personas que están en la cárcel se merecen el infierno porque son drogadictos, asesinos, violadores, criminales, ladrones. Ellos, yo no. Yo soy pentecostal, yo vivo una vida en santidad. O sea, hacer una comparación moral, abrogarse una falsa superioridad moral ante los demás. De eso está tratando Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. No importa si eres un pastor pentecostal o un pastor calvinista, si eres John MacArthur, Paul Washer, Sujel Michelén, o Gigi Ávila, o Gary Lee, o el pastor Núñez, o uno de las Asambleas de Dios, o uno de los pastores bautistas, o de Alianza Misionera, o de Alianza Cristiana Misionera. No importa quién seas, si eres un sacerdote católico, un cardenal, un obispo, no importa quién seas, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, según Dios, no según los pastores evangélicos. ¿Y por qué? Para eso Dios dio la ley, los mandamientos, con ese objetivo. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, cualquiera que estuviere viviendo en máxima santidad, siempre obedeciendo todos y cada uno de los muchos mandamientos, de los decretos, estatutos, dictámenes, de la ley de los mandamientos del Señor, cualquiera que cumpliera siempre con todos los mandamientos, nunca infringiéndolos, nunca, jamás, todos cumpliéndolos siempre, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, una sola vez, desobedeciere algún punto de la ley, una vez mintió y después no miente nunca más, o una vez tuvo un mal pensamiento y después nunca pensó mal, una vez habló mal de alguien, cometió maledicencia y después nunca más, una vez cayó, una vez faltó a un punto de la ley, una vez desobedeció un mandamiento, una sola vez y después no lo hizo nunca más, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos ante Dios. O sea, esa persona es culpable de haber fornicado, haber cometido adulterio, haber matado, robado. Es un inmundo y perverso pecador.
porque estuvo viviendo en máxima santidad, pero un día cometió un pecado y después nunca más pecó y siguió guardando los mandamientos, pero un día faltó un punto de la ley. Para Dios, esa persona sigue siendo no justificada, sigue siendo un injusto. Y como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Y si no hay justo, ni siquiera uno, somos todos injustos ante los ojos de Dios, ante la escala moral divina. Lo que para el hombre es sublime, máxima santidad, delante de Dios es abominación. A la gente religiosa le dice el Señor: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, los pensamientos que tienen, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Entonces, tenemos la escala moral religiosa. Yo vivo en santidad. Yo dejo de ser tibio. Yo estoy permaneciendo cual pámpano en la vid, para no ser cortado y echado al fuego. Lo dijo Cristo, el Señor Jesús, Juan 15, 1-7. Estoy yo haciendo mis méritos. Yo estoy queriendo ser salvo por mis propios méritos. Yo cumplo. Yo estoy cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder. Dice bien clarito, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3 lo dice bien clarito. Es que estás equivocado. Está mal traducido Hebreos 2:3. Dice allí, ¿cómo escaparemos nosotros habiendo tiempo pasado, habiendo descuidado una salvación tan grande, habiendo rechazado a Cristo, el único Salvador? ¿De qué manera vas a evitar el infierno? Eso es lo que está diciendo el apóstol.